Si este capítulo te sabe a poco, ya sabes que tenemos un episodio extra todos los jueves al que puedes acceder desde Patreon, iVoox y desde el banner de nuestro perfil en Spotify. Y que puedes ver el video podcast de este capítulo en nuestro canal de YouTube, terrores_TRN. Si hay un capítulo que sin duda os encanta, es el de vuestras experiencias paranormales. Esta es la 10ª edición y sabemos que no va a ser la última, ni mucho menos. Es más, aquellos que llevéis un tiempo en la familia de terrores, sabéis que siempre que empezamos nueva temporada lo hacemos con un capítulo precisamente de experiencias paranormales. Esto quiere decir que no solo cerraremos esta 6ª temporada hablando de experiencias, sino que abriremos la 7ª temporada de Terrores Nocturnos con más historias vuestras. Porque son tantas las que nos habéis enviado que queremos compartirlas con vosotros. Aunque ya sabéis que estáis a tiempo de seguir haciéndolo enviando a través de texto o de una nota de voz vuestras experiencias paranormales a nuestro correo terroresnocturnosradio@gmail.com. En esta ocasión hablaremos de un colegio encantado, seguido de la historia de una oyente que cumplió la promesa de un ser querido, el cual se le apareció en repetidas ocasiones, y cerraremos con las experiencias aterradoras de un seguidor que recibió la visita de una entidad maligna. No nos entretenemos más, estad preparados, porque llega el último capítulo de Terrores Nocturnos de esta 6ª temporada. Terrores Nocturnos, con Emma Entrena y Silvia Ortiz. Para la primera experiencia nos vamos hasta un colegio donde parece ser que en algunos lugares se percibe una energía un tanto especial. Esta experiencia nos la envía Cristina, una persona que se considera sensitiva y espiritual. Y desde muy pequeña ha sido capaz de percibir la energía de las personas, su aura e incluso presencias que no son de este mundo. Todo empezó una mañana de colegio cuando tenía unos 9 o 10 años. Cristina y sus amigas habían sido castigadas sin recreo en una de las aulas del colegio. Normalmente, cuando se castigaba a los alumnos, siempre había un profesor cerca para vigilarlos, pero en esta ocasión, Cristina recuerda que en ese largo pasillo lleno de aulas vacías no había nadie. La única advertencia que les hizo la profesora poco antes de bajar al patio con el resto de sus compañeros fue que podían ir al servicio y salir del aula, pero que bajo ningún concepto se les ocurriera subir a la 3ª planta. Esta planta llevaba inhabilitada muchos años. Allí había un antiguo laboratorio de ciencias y aulas para estudiantes más mayores. Sin embargo, tal y como dice la propia Cristina, cuanto más te prohíben algo, más ganas te dan de hacerlo. Así que en cuanto las chicas vieron que estaban completamente solas, a esa hora todas se miraron con una leve sonrisa. No les hizo falta decir en alto lo que iban a hacer. Tan solo se colocaron una tras otra en fila y fueron corriendo hacia las escaleras en silencio, vigilando que nadie las viera. Subimos a la 3ª planta y cabe decir que ninguna de las puertas estaba cerrada con llave ni nada por el estilo. El primer lugar al que entramos fue a los servicios, que estaban bastante desgastados. Había algunos espejos rotos y la madera de las puertas estaban carcomidas. Luego entramos en el laboratorio. También estaba bastante sucio, con telarañas por todas las esquinas, persianas bajadas, cerradas a cal y canto y llenas de polvo, pero estaba muy equipado. Yo especialmente me fijé en un rincón de ese aula donde había un montón de insectos disecados que recuerdo que me encantaron. Un poco más adelante había otras 2 aulas más que estaban más deterioradas si cabe. Los pupitres estaban llenos de polvo, algunos medio rotos. Las amigas de Cristina prefirieron no entrar. Les daba miedo. Pero ella, muy curiosa desde que era pequeña, se adentró sola en la clase que estaba más al fondo del pasillo. Algunas de mis amigas no quisieron entrar. Otras entraron en una de las aulas y yo recuerdo entrar sola en otra. Recuerdo ver todo tirado y hecho una basura. Polvo, mesas de madera carcomidas, más telarañas y un esqueleto con el que me tropecé que estaba justo detrás de la puerta. Aquí empieza lo bueno.
Recuerdo que me acerqué a la pizarra despacio y me puse a dibujar para hacer un poco el tonto y sentí como la puerta se cerró de un portazo. Les dije a mis amigas desde dentro que no me asustaran y cuando intenté abrir era imposible, estaba como atascada. Al otro lado no respondía a nadie y empecé a ponerme muy nerviosa mientras seguía intentando abrir la puerta como fuera. Nerviosa, Cristina recuerda que se puso a llorar. Daba golpes a la puerta pidiendo ayuda, pero al otro lado parecía que el resto de las niñas ya ni siquiera estaban. A los pocos minutos, unos pasos sonaron al otro lado de la puerta. Era una profesora. Cuando Cristina salió, sus amigas estaban en la segunda planta. A todas les cayó una buena bronca y durante el segundo castigo, esta vez bajo la supervisión de un adulto, Cristina les preguntó por qué le habían cerrado la puerta de la clase, pensando que sus amigas le habían querido gastar una broma pesada. Sin embargo, todas ellas negaron con cara de horror. Ninguna se había acercado hasta ese aula y aunque parte de los muebles en aquella planta estaban deteriorados, las ventanas estaban en buen estado y todas estaban cerradas a cal y canto. Entonces, ¿cómo había podido ser? Aún así, Cristina prefirió no darle más vueltas y pasar del tema. Cuando terminó nuestro castigo, simplemente cogimos nuestras mochilas y esperamos a que nuestros padres vinieran a recogernos. Y mientras esperábamos, escuchamos un estruendo tan grande, como un portazo, pero enorme, que a una de mis amigas y a mí nos hizo salir corriendo y gritando de allí. Y ese día no pasó más y dijimos que no volveríamos a hablar del tema. Durante los siguientes días empezaron a pasar cosas extrañas en aquel colegio. Por ejemplo, en una ocasión, cuando Cristina iba al baño, estaba caminando por un pasillo donde no había clases ni había nadie y notó una brisa de aire muy frío. Fue algo así como una corriente helada que le rodeó en cuestión de segundos y se esfumó tan rápidamente como vino. Recuerda quedarse algo sorprendida. Pero la cosa fue a más cuando mientras se lavaba las manos en el baño, notó como alguien le tiraba fuerte del collar hacia atrás. Instintivamente, Cristina se llevó las manos al cuello y al girarse corroboró lo que ya sabía desde el momento en el que había entrado. Allí no había nadie más que ella. Dije un «¿Hola?» en tono alto para comprobar si había alguien. Nadie contestó. Noté el tirón de collar otra vez, que esta vez había caído al suelo y cuando fui a recogerlo, vi que algunos eslabones de la cadena estaban rotos. Era un collar que yo siempre había cuidado mucho y que aún conservo a día de hoy. Y sabía perfectamente que a mí no se me había roto. Además, nunca me quitaba ese collar del cuello. En otra ocasión, después de que una de las entradas del colegio fuera renovada, las chicas alertaron a la profesora de que por una de las tuberías que bajaba del tejado caía un líquido rojizo parecido a la sangre. Al principio, la profesora miró a las niñas, impasible. No las creía, pero Cristina recuerda cómo todas ellas vieron ese líquido claramente. Tras mucho insistir, finalmente la profesora se levantó y en cuanto llegó a esa tubería, estaba impecable. No había ni siquiera suciedad en el agua. Obviamente, aunque las niñas juraron que era verdad, la profesora nunca las creyó. Durante las siguientes semanas, Cristina recuerda vivir más situaciones similares a las que os hemos contado. Corrientes de frío que la seguían, tirones invisibles a su collar favorito e incluso tirones en su ropa. Y siempre pasaba lo mismo. En cuanto Cristina se giraba, comprobaba por sí misma que allí no había nadie, o al menos nadie que pudiera ver. Ni ella ni sus amigas decidieron volver a hablar del tema. Sentían que si lo hacían, de alguna forma estarían dando credibilidad a esa serie de acontecimientos que no tenían explicación alguna. O al menos, eso pensaba Cristina, hasta que años después se enteró de algo que lo cambió todo. Años más tarde, cuando era ya más mayor, en una conversación con mi primo mayor, que también había estudiado en la misma escuela bastantes años antes que yo, comentó que en una ocasión
tuvieron que cerrar el colegio una semana y que la causa fue que el conserje que había en ese momento se había quitado la vida en el despacho, el cual cerraron permanentemente, ya que cuando yo estudiaba allí, el despacho del posterior conserje era otro. Mi prima, al igual que yo, cree en los sucesos paranormales, aunque ella no es realmente sensitiva. Así que cuando le conté toda mi experiencia paranormal con mis amigas, ella me dijo que posiblemente el espíritu del antiguo conserje no había podido ir al cielo. La siguiente historia no tiene tanto que ver con apariciones o presencias como tal, sino con otra vía por la que también se pueden comunicar las personas que ya no están con nosotros, a través de los sueños. Se dice que a través de estos un ser querido fallecido puede transmitirnos un mensaje o visitarnos y sentir durante unos segundos que todo es como antes, como aquellos momentos felices que vivimos junto a esa persona. Pero en esta ocasión, la historia cambia un poco. Os vamos a contar la experiencia que tuvo Marina, una seguidora que vive en Torrevieja, Alicante. Allá por septiembre-octubre del año 2023 comenzó a tener una serie de sueños donde salía la hermana pequeña de su padre, es decir, su tía, que por desgracia falleció hace tiempo, en el 2015. Hasta ese momento Marina nunca había soñado con ella. Obviamente la echaba de menos y el vínculo entre ellas había sido fuerte, pero hacía tiempo que ya no estaba y en cierto modo se había acostumbrado a vivir con esa falta. Pero de pronto comenzaron los sueños, y más que sueños, podríamos hablar de pesadillas. Porque siempre que soñaba con su tía, Marina se levantaba con miedo entre sudores fríos. A veces incluso tenía que encender la luz de su mesilla y tranquilizarse, cuando ella jamás le había tenido miedo a la oscuridad. Durante los siguientes meses, la cosa fue a peor. A veces lloraba, gritaba, pataleaba en sueños y se despertaba forcejeando en su cama, angustiada. Hasta que allá por febrero de 2024, Marina decidió contárselo a su madre. Le habló de todas las pesadillas. Le dijo que actualmente no quería verla. Cada vez que su tía se aparecía en sueños, este se convertía en una terrible pesadilla y era algo que no entendía porque jamás había tenido una mala relación con ella y no comprendía por qué casi 10 años después de su fallecimiento había empezado a soñar con ella. Por suerte, su madre era una persona muy sensitiva, no solo porque había estudiado Reiki y además es capaz de sentir la energía de las personas, sino porque a lo largo de su vida su madre ha sido capaz de ver, sentir y comunicarse con personas que ya no están. Por eso su madre escuchó atentamente la historia y decidió pedir ayuda a una amiga suya, con la que también estudió Reiki, y al ser alguien ajeno a su tía, ya que ni siquiera la había conocido, sería totalmente objetiva. Esa misma tarde, la amiga de su madre llamó a Marina y le hizo preguntas sobre su tía, la edad, nombre, cómo era físicamente, cómo era su personalidad. Y una vez hecho, le dijo que intentaría ponerse en contacto con ella y comprender así el porqué de esos sueños. No mucho tiempo después, esta amiga llamó a Marina y le dijo que al parecer su tía estaba en un bajo astral. Estaba sufriendo y necesitaba ayuda y el único canal que había conseguido establecer para comunicarse con la propia Marina era a través de sus sueños. De ahí que desde hacía meses se levantara todos los días sin energía a pesar de haber dormido, porque de alguna forma su tía estaba utilizando a Marina como vía de comunicación con ella y con el resto de su familia. Pero, ¿por qué se comunicaba con ella? ¿Cuál era el motivo de su sufrimiento? Pues al parecer antes de morir su tía había hecho una promesa, la cual nunca pudo llegar a cumplir, y no podía descansar en paz hasta haberlo hecho. Así fue como Marina y su madre se pusieron manos a la obra y consiguieron hacerlo realidad. Desde que lo hicieron, Marina nunca ha vuelto a soñar con ella, y mucho menos a tener esas pesadillas que le hacían vivir en constante alerta. Pasado un tiempo, una mañana, la amiga de su madre llamó a Marina y le dijo que había vuelto a hablar con su tía y que ésta le pedía perdón.
Decía que su intención no era asustarla, que la quería mucho y que precisamente a través de esa profunda conexión había sido capaz de comunicarse con ella. Desde entonces, Marina se emociona al pensar que su tía sigue muy unida a ella. Sabe que desde donde quiera que esté, sigue cuidando de ellas. Es y será siempre su ángel de la guarda. Por último, nos vamos hasta República Dominicana para hablar de la vida de Emmanuel, un oyente que, al igual que Cristina, siempre ha tenido una sensibilidad especial para percibir cosas que no son de este mundo. Desde pequeño ha sido consciente de que es capaz de sentir, escuchar y ver cosas que el resto de personas no. Y son muchas las experiencias que tiene al respecto. Recuerda que una noche, mientras leía en su cama, siendo muy pequeño y estando toda su familia dormida desde hacía bastante rato, empezó a escuchar golpes muy fuertes que venían desde la puerta de la cocina. Esta estaba hecha de madera y esos golpes sonaban exactamente allí. Un estruendo que Emmanuel jamás olvidará. Lo más impactante fue que tan solo él los escuchó, porque al día siguiente ni sus hermanos ni sus padres dijeron haber escuchado nada. De la misma manera, en otra ocasión, cuando tenía unos 11 años, recuerda despertarse una noche de madrugada tras escuchar pasos de alguien que vestía algo así como con unas botas grandes y pesadas, a juzgar por el sonido, que estaba caminando por toda la casa. Al principio, Emmanuel se despertó muy asustado porque llegó a pensar que habían entrado a robar. Pero al día siguiente, todo estaba como si nada. Él asegura que se despertó con el sonido de unas pisadas fuertes que caminaban por el pasillo de la sala que da a la comida, la misma que la vez anterior escuchó esos golpes. Además, recuerda perfectamente cómo esos pasos iniciaban en un punto concreto e iban recorriendo el pasillo deteniéndose en ciertas zonas. Emmanuel explica que su abuela tenía algunos cuadros de santos que había colgado a lo largo del pasillo y tuvo la sensación de que esa cosa, cada vez que se paraba, era para observar detenidamente todos ellos. Pero lo más fuerte le ocurrió cuando tenía 9 años. Una tarde, después de jugar con sus amigos, Emmanuel volvió a casa muy cansado. Todavía quedaba un buen rato para la cena, así que optó por tumbarse en la cama y taparse con la sábana por completo, incluida la cabeza. No sabe cuánto tiempo estuvo durmiendo exactamente, pero recuerda que en cuanto se despertó, comenzó a sentir algo extraño. Le daba la sensación de que no estaba solo, de que allí había alguien más. Asustado, en lugar de destaparse del todo, levantó disimuladamente uno de los lados de la sábana. En su cuarto había frente a su cama otra más donde a veces dormían sus hermanos, pero esas semanas estaba solo él con sus padres en casa y por consecuencia tenía el cuarto para él solo. En cuanto fijó la vista en esa cama, vio algo que nunca jamás olvidará. Él lo explica así. Esa cosa era muy extraña. No sabía lo que era porque parecía ser algo humano, pero lo que sí sabía o estaba seguro era que esa cosa no pertenecía a este mundo. Lo que vi fue desde la cintura hacia abajo. Su piel desnuda y totalmente oscura resaltaba. Tenía los pies y manos cruzadas como si estuviera mucho tiempo esperando que lo llegara a ver. Rápidamente y con mucha calma me cubrí, esperanzado de que no se hubiera percatado que yo estaba despierto. Mi respiración era profunda. Estaba aterrorizado y no podía cerrar los ojos. El miedo traspasaba las sábanas. Fue entonces cuando escuché la voz de mi madre entrando a la habitación. Inmediatamente retiré la sábana. En la habitación solo estábamos ella y yo. Aquello que estaba ahí y estaba seguro de ver había desaparecido. Le pregunté si había visto algo y no sé si pensó que todo había sido parte de una pesadilla, pero nunca creyó mis palabras. Una de las experiencias más recientes de Emmanuel le ocurrió hará unos 5 años, cuando tenía alrededor de 23.
Llevaba un año durmiendo en casa de su tía por temas de trabajo. Esta vivía a apenas 2 calles de la casa de su abuela. Por eso, Emmanuel lo que solía hacer era quedarse con su abuela hasta las 11 de la noche y a esa hora cogía y se iba a casa de su tía a dormir. Ese día no había luz en el barrio, por lo que Emmanuel tuvo que poner la linterna de su móvil para volver a casa. Una vez entró, fue sigilosamente hasta el salón donde se sentó un rato a mirar el móvil antes de irse a dormir. En esa casa, a esas horas, todo el mundo llevaba durmiendo un buen rato. Estaba completamente solo hasta que algo ocurrió. Los demás estaban acostados. Yo no lo quería hacer porque realmente hacía mucho calor. Y fue entonces cuando sentí que una mano fría me tomó fuerte del brazo. Rápidamente, aunque a oscuras, me giré para ver quién era, pero en el lugar no había nadie conmigo. Me aseguré por si acaso alguien me jugaba una broma, pero efectivamente ninguno de ellos había hecho tal cosa. Aunque sin duda una de las peores experiencias que ha tenido ocurrió hace apenas 3 días antes de que falleciera su abuelo. Y al igual que la anterior experiencia de la que os hemos hablado, la de Marina, le ocurrió en un sueño. Emmanuel soñó que en casa de su abuelo había alguien asomado a una de las ventanas. Era una cara pálida con ojos más grandes de lo normal que miraba fijamente a Emmanuel. No se movía, tan solo lo hacían sus pupilas gigantes cada vez que él caminaba de un lado a otro del cuarto. Jamás había visto esa cara. No sabía a quién pertenecía, incluso dudaba que fuera humana. Eso sí, tanto en el sueño como una vez despertó de este, Emmanuel sintió una energía muy fuerte que estaba cerca de él. No sabe si advirtiéndole, quizá, de lo que ocurriría poco después. Por desgracia, 3 días más tarde su abuelo murió de un ictus y Emmanuel, a día de hoy, se pregunta si esa presencia le quiso avisar a través de un sueño de la muerte de su abuelo. Y con esto nos despedimos de esta 6ª temporada de Terrores Nocturnos. Al acabarse el martes la temporada, os recordamos que esta semana no tendremos capítulo extra de Patreon, ni tampoco nos veremos el domingo en el despacho de Terrores Criminales. Eso sí, tened claro que seguiremos subiendo cosas a redes y que volveremos con la 7ª temporada de Terrores el martes 9 de septiembre. Estad preparados porque llegan muchos casos nuevos que os van a encantar. Y antes de despedirnos, no nos queremos ir sin agradeceros todo el amor y todo el apoyo que nos dais siempre. Ya sabéis que sin vosotros todo esto sería imposible. Así que, familia de terrores, os deseamos unas buenas vacaciones y descansad mucho, porque os prometemos que la siguiente temporada viene fuerte y vais a tener un montón de contenido tanto en Terrores Nocturnos como en Terrores Criminales. Así que, ya sabéis, si no queréis perderos nada, no os olvidéis de darle al botón de suscribir, de darle a la campanita para no perderos nada cuando la 7ª temporada empiece y de dejarnos todos vuestros mejores deseos para estas vacaciones en comentarios porque nos va a hacer muchísima ilusión leerlos y ya sabéis que en todo caso seguiremos estando en nuestras redes sociales. Somos terroresnocturnos.trn en Instagram, Threads y TikTok, terrores_TRN en Twitter y en Twitch y Terrores Nocturnos en Facebook y nuestro canal de YouTube.